sesiones ya con nuestro psicólogo y educador social Francisco José Monge López, al que damos ya la bienvenida. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ángeles. Son 27. 27 exactamente. Bueno, pues decíamos casi 30 sesiones ya. Continuamos con esas sesiones que estamos dedicando específicamente a los trastornos del desarrollo, enmarcados en esos trastornos que se originan durante la infancia, Francisco. Pues sí, recopilando un poquito, dentro de los trastornos del desarrollo habíamos hablado de autismo, hablamos de Asperger el último día, y vamos a ver un trastorno que es bastante más severo y bastante menos frecuente también, que es el trastorno Rett. Lo cual nos lleva habitualmente a decir también que es el que tiene más por investigar, ¿no? Es muy desconocido y es más necesaria que nunca la conciencia sobre este trastorno o síndrome de Rett. Sí, fíjate que hablamos de que a día de hoy en España hay 2.000 casos únicamente de este trastorno, que afecta casi exclusivamente a chicas. De hecho, hay 2.000 casos de chicas y solo 4 de varones, ¿no? en España. Es un síndrome genético y bueno, la verdad es que el descubrimiento es relativamente reciente, ¿no? Un poco algo parecido al síndrome de Asperger que hablamos en la última sesión, que se descubrió sobre alrededor de los años 60, el 65 si no recuerdo mal, y hasta 20 años después, digamos que no se oficializó como enfermedad, ¿no? Y hasta el 88 no se incluyó en los tratados de diagnóstico de enfermedades mentales, ¿no? Entonces, pues claro, la investigación prácticamente parte a raíz de los años 90, ¿no? Es muy reciente. En este caso, como decimos, ha aumentado, más reciente todavía. Empecemos la historia por el principio, cómo se produce el descubrimiento, cómo da Rett con este diagnóstico. Bueno, ya suponemos que el descubridor, pues evidentemente se apellidaba Rett, ¿no? Hablamos de Andreas Rett, un neurólogo vienés, que alrededor del año 65, pues digamos, descubre en su consulta 2 chicas, 2 hermanas, que de forma compulsiva tenían el manierismo motor típico del lavado de manos, ¿no? A partir de ahí le llama muchísimo la atención, empieza a investigar, incluso viaja por Europa analizando casos muy parecidos, ¿no? Y descubre que esos supuestos casos que tradicionalmente se habían categorizado todo como autismo, pues tiene su rasgo específico, porque tiene un retraso motor muy definido y porque, digamos, sí sigue manteniendo ese interés social, ¿no? Mientras que en el autismo el interés se centra normalmente en los objetos y no hay interés social. En el caso del trastorno Rett, estas chicas particularmente sí tienen interés por socializarse, lo que pasa es que tienen muchísimas limitaciones porque hay un trastorno motor muy severo y un trastorno del lenguaje que prácticamente les impide el vocalizar, ¿no? Y bueno, y en cualquier caso es algo que podemos solo intuir, ¿no? O sobreentender, porque claro, el terapeuta, el profesional recibe muy poca información, ¿no? Precisamente por estas limitaciones, ¿no? Claro, es muy difícil el diagnosticarlo, incluso, bueno, ya habíamos hablado en el caso del retraso mental grave y del autismo grave, y claro, no sabes hasta qué punto hay una deficiencia cognitiva, ¿no? Porque ¿cómo diagnosticas tú a esta chiquilla que no puede hablar? Incluso la mayoría de las veces no tiene ni siquiera la habilidad manual para responder a un determinado test, ¿no? O apretar un botón o marcar una casilla. Entonces es muy difícil diagnosticar si hay deficiencia cognitiva. Se sobreentiende porque bueno, hay estudios que determinan que el cerebro en los casos del trastorno Rett es casi un 30% más pequeño y las conexiones sinápticas hay la mitad, 50% menos, ¿no? Entonces bueno, pues es indudable que debe existir algún tipo de retraso, pero es muy difícil de diagnosticar. Hasta que este experto austriaco da con este nuevo diagnóstico, no queremos ni pensar, Francisco, en la vida, ¿no? que tendrían que llevar estas niñas y bueno, mucho después, porque al principio este avance pues no es tenido en cuenta, ¿no? Claro, son casi 20 años los que pasan desde ese primer informe en una revista médica alemana hasta que por fin se oficializa y se empieza a investigar, ¿no? De hecho, hasta el año 99 no se descubre la causa de este trastorno, ¿no? Hablamos de una mutación en el cromosoma X. De ahí que los varones prácticamente no lo tengan, ¿no? Es decir, recordemos que genéticamente el varón es XY. Si existe una mutación en ese cromosoma X, directamente los varones no nacen. Directamente se produce un aborto, ¿no? Porque él no sobrevive, ¿no? Solamente en estos muy poquitos casos, repito que en España hay solamente 4 casos de varones, pues diversas causas casi azarosas, ¿no? Producen la supervivencia, ¿no?
Y en el caso de la hembra, al tener doble cromosoma X, digamos que uno de esos sí está mutado, el otro cromosoma es el que permite la supervivencia de esa chica, pero claro, ese cromosoma afecta al lenguaje, afecta a la respiración, afecta sobre todo al desarrollo motor, afecta a muchísimos ámbitos que producen una limitación muy importante en estas chicas. Francisco, los fragmentos que has elegido y con los que vas a ilustrar esta intervención de hoy pertenecen al documental Yo no soy rara, la rara es la enfermedad. Supongo que habrás tenido que indagar, investigar y mucho para dar con un material de tipo audiovisual que recoja el testigo, el testimonio de estos padres, ¿no? Sí. Esto es Cristina, esto es lo que sucede a Cristina. Precisamente antes hemos mencionado pues cómo debía de ser, ¿no? Cómo tendría que ser, haber sido el sufrimiento de esos padres que tienen hijas que ya son mayores, incluso mayores de edad prácticamente, esta niña ya con 16 años, todavía pues incluida, ¿no?, en programas, en sesiones con otras chicas y otros chicos con autismo. Pues sí, imagínate el sentimiento, sobre todo la frustración, porque bueno, a diferencia del autismo o del Asperger, en el caso del trastorno Rett, esa chica nace y tiene un desarrollo normal durante los 6 primeros meses o incluso el primer año, ¿no? Y a partir de ese periodo empieza a perder capacidades que ella tenía adquiridas, ¿no? Capacidades motoras, empieza a perder ese contacto visual o el juego imitativo y empieza a casi una involución, ¿no? Y a raíz de la infancia media, por ahí, digamos, ya se estabiliza, ¿no? ¿Y por qué se produce esta peculiaridad? ¿Por qué en el nacimiento todo parece perfectamente común? Bueno, insisto, todavía queda mucho por investigar, ¿no? Se entiende que esa mutación del cromosoma X empieza un poco de forma más tardía a surtir efectos, ¿no? Y es un poco frustrante porque al principio mi niña parece normal, tiene un desarrollo normal y a partir de ahí va perdiendo facultades y yo no sé qué le pasa, ¿no? Incluso ahí el propio padre, que es presidente de una de las asociaciones, pues comentaba que al principio no daban con la tecla, ¿no? No se sabía lo que le pasaba a la niña porque, bueno, insisto, este trastorno es muy escaso y no todo el mundo lo conoce, ¿no? ¿Y cuáles son esos primeros síntomas, al menos de manera más habitual, más frecuente? Bueno, ya lo he comentado, ¿no? A raíz de los 6 primeros meses o a raíz del año, depende un poco de cada chica, pues empieza a faltar ese contacto visual, empiezan a perderse las pequeñas habilidades de comunicación y motoras que se habían adquirido, ¿no? Y esas son las dos características fundamentales y, digamos, las dos grandes limitaciones de este trastorno, ¿no? Por un lado, el aspecto físico, el trastorno motor es muy evidente, alrededor del 25% de los casos nunca llegan a andar, y tienen que estar continuamente pues sentadas con algún tipo de ayuda, y de las que llegan a andar hay una tercera parte que pierde esa capacidad de andar, ¿no? Los movimientos voluntarios de las manos también están muy limitados y hay muchos casos en los que no se controlan, incluso la propia prensión automática hay veces que se pierde, ¿no? Entonces, pues cuestiones tan normales como el comer, como el señalar, como el jugar con cualquier objeto, hay muchas chicas que son incapaces de hacerlo, ¿no? Seguimos recapitulando, de cara a esta definición, yo creo que ya estamos preparados, Francisco, para responder a la pregunta de una manera, digamos, más breve, más concisa. ¿Qué es el trastorno de Rett? Bueno, podríamos definirlo como un trastorno del desarrollo caracterizado por una primera fase entre 6 y 12 meses de un desarrollo normal y a partir de ahí se pierden las habilidades manuales y motores adquiridas. El perímetro craneal empieza a crecer de forma más lenta por ese menor tamaño cerebral del que habíamos hablado, ¿no? Hay un desarrollo, un deterioro importante del lenguaje expresivo, no del comprensivo, porque aparentemente estas chicas comprenden bien todo lo que se les dice, pero son incapaces de expresar. O sea, el lenguaje es muy limitado y la mayoría de las veces incluso nulo, ¿no? Hay que buscar estrategias comunicativas con la mirada, con ruido, con gestos, pero estas chicas no se comunican. Y en el ámbito físico, pues insisto, muchas de ellas ni siquiera pueden llegar a andar, ¿no? Necesitan mucha terapia física para intentar paliar. Pues tú imagínate, una chica que lleve 20 años sin poder moverse, sin poder andar, pues imagínate la atrofia muscular, los problemas de hueso, escoliosis, deformaciones, incluso problemas en el tracto intestinal por esa postura encorvada, en fin, unas complicaciones importantes.
Y dada pues la etapa, podríamos decir, casi embrionaria en la que se encuentra el conocimiento sobre este síndrome, ¿de qué manera puede calibrar el experto, el profesional, no ya el grado, sino que nos encontremos ante el trastorno de Rett y no ante otro tipo de trastorno del desarrollo? ¿Cómo es ese modus operandi? Bueno, hay unas diferencias fundamentales, ¿no? Es decir, primero, ese primer estadio de desarrollo normal es fundamental para diferenciarlo de un autista o de un Asperger. Por otro lado, el deterioro del lenguaje, a diferencia del Asperger, sí existe y es muy acentuado, ¿no? En este caso sí se parecería al autismo. Y quizá la diferencia fundamental con los dos trastornos que hemos visto en semanas anteriores es ese grado de interacción social. Es decir, las niñas con trastorno Rett pueden tener momentos del día en los cuales están ausentes, mirada ausente, y digamos que no están atentas a casi nada de su entorno, pero el resto del día tienen ese interés por establecer un contacto con los demás, ¿no? Hablaríamos de que el autista prefiere el interés por objetos, mientras que el trastorno Rett quiere interaccionarse con los demás. De hecho, es muy llamativo, y las propias familias hablaban de ello, el contraste entre la escasa interacción y la mirada de estas chicas. Es decir, tienen una mirada muy viva, como si quisieran relacionarse contigo y no pueden, porque no pueden ni siquiera tocarte o señalar porque no controlan el movimiento voluntario y, por supuesto, no son capaces de comunicarse verbalmente, pero sí parece que tienen ese interés, ¿no? De hecho, incluso en el tratamiento y en la terapia conductual, estas chicas responden muy bien al refuerzo verbal, ¿no? Al que tú le animes, al que tú le abraces, les encanta que le abraces, y esa es una característica muy diferenciadora con el autismo, con el Asperger. El estímulo aquí es clave. No sabemos, nos preguntamos la verdad, si esos padres o esas mamás no sufren en más todavía, si cabe, al ver esa necesidad, o si les consuela el encontrar ese feedback, aunque no pueda escuchar nada, no pueda recibir una contestación clara, pero por lo menos el presuponer, ¿no?, que mi niña está dándose cuenta, siendo consciente de todo ese amor y esa atención, ¿no? Claro, es fundamental el aspecto del asociacionismo, ¿no? Es decir, existen asociaciones de trastorno Rett en Valencia, en Cataluña, en Andalucía también, y a nivel provincial evidentemente no, porque son muy poquitos casos. Por ejemplo, en el 99 había solo 12 casos en Córdoba, pues es complicado formar una asociación en Córdoba, ¿no? Pero a nivel autónomo sí existen asociaciones, y es muy importante para que estas familias se sientan apoyadas, ¿no? Evidentemente reciban la información sobre las características del trastorno, sobre las posibilidades que tienen de desarrollo, y bueno, que sean conscientes que a lo mejor no es recomendable establecerse objetivos demasiado optimistas, ¿no? Incluso la propia esperanza de vida en estas chicas, pues hablamos de entre los 40 y 50 años, ¿no? Esa escasa movilidad le termina produciendo muchos problemas, también tiene complicaciones respiratorias, y el 25% de las muertes incluso son inexplicables, ¿no? Son casos de muerte súbita, ¿no? Entonces, digamos que la propia vivencia con la niña debería ser el objetivo, ¿no? El disfrutar con esa chica, ¿no? Ese pequeño gesto, esa sonrisa, ese captar la mirada con una canción o cualquier estímulo es muy importante, y es ya un propio refuerzo para estos padres, ¿no? Claro, porque aquí el trabajo fundamentalmente lo hacemos con ellos, ¿no? Por tu parte, quiero decir, desde el punto de vista del terapeuta, dices que las niñas son muy receptivas a esas estrategias, esas tácticas conductuales, pero lo que se origina en esa pareja, incluso en esa familia, puede llegar a ser realmente grave, ¿no? Sí, bueno, uno de los padres, ahora lo veremos en el extracto de vídeo, hablaba de que es muy frecuente los casos de divorcio, ¿no?, entre estas familias, pero claro, hablamos de una chica en la inmensa mayoría que necesita cuidado a tiempo total. Es decir, se recomienda incluso el internamiento en centro de día, porque necesita una persona continuamente pendiente de ella. Muchas veces no puede andar, a veces no puede ni comer, no puede vestirse, el control de esfínteres también suele fallar mucho. Es decir, es una persona totalmente dependiente, ¿no? Entonces supone un esfuerzo familiar importante, ¿no? Una conciencia de ese trastorno y de esa necesidad, y mucho sentimiento de frustración. O sea, es complicado, y hay que trabajar muchísimo con la familia, ¿no? Porque también el margen de aprendizaje de estas chicas todavía está por determinar. Es decir, hay muchas diferencias individuales y todavía no existe un tratamiento específico, ¿no? Todavía no existe un libro de instrucciones sobre qué hacer con una niña con trastorno Rett, ¿no? La investigación está todavía en fases muy iniciales, ¿no?
y cada caso es un mundo, y no se sabe muy bien el grado de aprendizaje que pueden tener estas chicas, por lo tanto las expectativas todavía no deberían ser muy altas, pero evidentemente hay que intentarlo, ¿no? Y hay que seguir trabajando con estas chicas sabiendo que el margen de aprendizaje en principio no parece muy grande. ¿Y cuáles dirías tú, cuáles consideras que son esos grandes huecos que se encuentra hoy día el profesional? ¿En qué aspectos, a qué niveles está más, podríamos decir, en pañales la investigación? Bueno, el aspecto del tratamiento es fundamental, todavía no se sabe muy bien qué hacer, por ejemplo, farmacológicamente hablando no existe mucha solución. Hay aproximadamente la mitad de los casos padecen crisis convulsivas. En estos casos la medicación sí podría funcionar, pero en el resto de los casos no hay nada que se pueda hacer. Precisamente este verano aparecía un artículo en prensa en el cual la terapia génica, la manipulación genética, sí parece que está siendo efectiva. Experimentos con ratones han resultado positivos, ¿no? Es decir, se introduce el gen que que el gen mutado, pues se mete un gen, digamos, correcto, un gen sano, y se va produciendo una eliminación casi total de los síntomas de la enfermedad, ¿no? Esto vaya a estar en fase experimental y quedaría un poco extrapolarla al ámbito humano, ¿no? Por ahí parece que se puede conseguir en un futuro, esperemos que no muy lejano, Sí. Resultados positivos, ¿no? Pero todavía está en fase experimental. Hemos ido pues, ya confeccionando, ¿no?, poco a poco una lista de rasgos que son propios, exclusivos de este trastorno de Rett y otros que sí se comparten, ¿no?, por ejemplo, con trastornos del desarrollo como el autismo o el Asperger. ¿Quisieras de alguna manera recoger los más importantes para que se nos quede una idea clara de qué acerca y qué aleja a estas niñas de los otros trastornos del desarrollo? Sí, bueno, hemos hecho un pequeño resumen ya, ¿no? Sí. Hablamos de un trastorno motor muy importante, que es casi la característica diferencial con los otros dos trastornos, ¿no? La mitad, el 25% no llegan a andar, y de los que llegan a andar hay un porcentaje importante, que hablaremos de casi de tercera parte, que pierde esas habilidades, incluso el factor postural, ¿no? El mantener la postura, muchas chicas no lo consiguen, ¿no? Movimientos voluntarios de manos o de extremidades, muchas chicas tampoco lo tienen, incluso la prensión involuntaria, ¿no? El reflejo de prensión que suelen tener los bebés, muchas de estas chicas también lo pierden. Verbalmente, prácticamente no hay comunicación verbal. Con mucho esfuerzo se puede conseguir determinados progresos, pero a nivel de palabras sueltas, ¿no? Estas chicas no son capaces de comunicarse verbalmente, ¿no? Y hay mucho trabajo por hacer en este campo, ¿no? Esos serían las dos limitaciones más importantes. Luego también hay complicaciones añadidas, ¿no? Puede haber convulsiones, puede haber trastornos respiratorios, de apnea o episodios de hiperventilación. Incluso en el tránsito, ¿no?, del aparato digestivo. Sí, suele haber casos de estreñimiento, que bueno, con una dieta un poquito equilibrada se consigue mantener. Deformaciones en los pies, muchos casos de escoliosis, existe incluso una esperanza de vida pues relativamente escasa, ¿no? Y de hecho el análisis lo hacemos, y tú así nos lo muestras en ese PowerPoint que vamos viendo durante esta entrevista, desde los 6 meses hasta los 6 años, ¿no? Claro, el inicio... Ahí está la gran franja, ¿no? Sí, porque a partir de esos 6, 8, quizás 10 años, digamos, el trastorno se estabiliza, ¿no? A partir de ahí no hay más deterioro del que ya existe, y a partir de ahí se puede intentar algún pequeño avance, ¿no? Pero entre esos 6 meses y los 6 o 8 años es el gran periodo en el que empieza a decrecer y a perder todas estas habilidades, ¿no? Las habilidades de habla que hubiera adquirido, las habilidades motores, aparecen las estereotipias, el movimiento de frotarse las manos, las palmadas de forma compulsiva, quizás llevarse las manos a la boca. Todo este tipo de estereotipias motores también son muy características. Vamos ya, si te parece, Francisco, al siguiente fragmento. En este extracto los protagonistas son los padres, cómo reciben y cómo sobrellevan, cómo son capaces de incorporar esta realidad a su cotidianidad sin que esto acabe pues, con esa armonía conyugal y bueno, con la buena continuación, con la buena marcha de esa familia, ¿no? Sí, efectivamente, la intervención con los padres es fundamental, porque su reacción inicial evidentemente no es nada positiva, y son ellos los que están todo el día con sus hijas y los únicos responsables de intentar conseguir
algún desarrollo positivo, ¿no? Y sobre todo que, bueno, que sean verdaderamente optimistas y que, bueno, que sepan valorar esos pequeños momentos de felicidad que pueden conseguir, ¿no?, con sus hijas. Bueno, esa estadística es demoledora absolutamente y el terapeuta en este caso da con la clave, ¿no? La culpabilización no solo del otro, sino también de uno mismo, porque aquí a priori no hay causas prenatales de ningún tipo, hablamos de una mutación genética, pues esto, como decíamos, puede abrir una brecha imposible de volver a cerrar entre el marido, ¿no?, y la mujer. Claro, tendemos a buscar un poco responsables y culpables siempre, ¿no? Y claro, desde el 99 se sabe que es una mutación genética. Antes de ese año, ¿quién era el responsable de eso, ¿no? Claro. Es decir, un problema durante el parto, malnutrición, problemas perinatales, no se sabía y siempre tendemos a culpabilizar a otro o a mí mismo, ¿no? Es decir, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Algo he tenido que hacer mal para que mi chica empiece a tener estos problemas. Y bueno, hoy en día se sabe que no, pero aún así supone una fuente de estrés importante y de tensión entre las familias, ¿no? Fíjate, lo que comentaba la mujer, ¿no? El 95% de padres se separan, porque insisto, si vemos las imágenes de estas chicas, fíjate que la última chica que hemos visto no podía ni controlar su cabeza, ¿no? Habíamos visto que la cabeza se le iba, ¿no? Y, claro, pues imagínate, supervisión constante. Esta chica no puede dejarla nunca sola, ¿no? Y eso es una fuente de tensión importante. Y además otra cosa que hemos podido apreciar en el vídeo, en este fragmento, es la atención del padre, de la madre, absolutamente a cada pequeño movimiento, ¿no?, que realiza esa niña. Incluso al principio veíamos al padre, pues bueno, que había visto un poquito de saliva en la comisura del labio. Toda pequeña pues actividad, ¿no?, que pueda tener la niña está controlada por los padres y sale automáticamente, no lo pueden evitar, porque como bien dices, pues a muchas les cuesta incluso desde una edad muy temprana mantener, ¿no?, esa rectitud. Claro, pues imagínate, tener que estar pendiente a cualquier pequeño detalle, ¿no? Porque claro, encima no te pueden llamar, no te pueden decirte papá o mamá, ¿no?, quiero tal. Entonces tienes que estar pendiente a cualquier mirada fija, a cualquier gesto que puedan hacer, porque bueno, es su única forma de comunicarse, ¿no? Pues imagínate, insisto, la tensión y la atención constante 24 horas al día que hay que tener sobre estas chicas, ¿no? Porque además tienen problemas asociados, pueden tener problemas respiratorios, las convulsiones, entonces no puedes dejarlas solas, ¿no? Demoledor el testimonio y bueno, pues ejemplar este trabajo, esta lucha que llevan a cabo estos padres y estas madres. Por suerte, aunque haya mucho por conocer, podemos intervenir y además a diferentes niveles, además del asociacionismo, como decíamos antes, para poner en común estas experiencias, de lo mucho que ayudan las tecnologías, a Internet han hecho referencia prácticamente todos los padres, todas las parejas. Tenemos que decir que es fundamental añadir a la detección precoz esa intervención y ese trabajo con el terapeuta. Claro, fíjate, digamos que el pasado era desalentador, el presente vemos luz al final del túnel y el futuro pues todavía mejor, ¿no? Que si hablamos de que una vez que tengamos el mapa del genoma humano completo, se puede detectar incluso esa pequeña mutación en los primeros niveles del desarrollo embrionario, y con una terapia génica que ya está en fase experimental se puede incluso corregir para que ese bebé nazca sin mutación y nazca sano, ¿no? Pero claro, a día de hoy eso todavía es inviable, ¿no? Pero sí es cierto que hoy en día, gracias a Internet, esta información la tenemos ahí. Quiero decir, cualquier persona que bueno, pues tenga una chica que se supone que pueda tener este trastorno, puede acceder a esa información sin problema, ¿no? Y el aspecto del asociacionismo es fundamental, es decir, esta familia, pues a lo mejor una vez cada 3 meses, una vez al año se reúnen, comparten experiencias, difunden el trastorno para que no suceda lo que aparece en el primer extracto, ¿no? Es decir, que los propios profesionales no sabían a qué tipo de trastorno se estaban enfrentando, ¿no? Bueno, pues el aspecto de difusión es fundamental y el compartir experiencias, porque esta familia necesita muchísimo apoyo, ¿no? Y el encontrarse con 50 o 60 familias que están pasando lo mismo que ella es muy reconfortante, ¿no? Entrenamiento conductual, estimulación sensorial, la música, nos dice en otro momento, este especialista que participa en el documental ayuda muchísimo, activa a estas niñas de una manera muy interesante, ¿no? Claro, es fundamental, por un lado, la terapia física, ¿no? Hablando solamente del aspecto del tratamiento,
estas chicas necesitan una educación física para no perder las habilidades que tengan y sobre todo para evitar una atrofia muscular evidente si esas chicas no consiguen andar, ¿no? Y para eso cualquier estímulo que le llame la atención es fundamental. Hablamos de música, hablamos de terapias con animales, ¿no? Con delfines, con caballos, hablamos de terapias acuáticas en la piscina, ¿no? Aprendiendo a nadar, incluso con chorros de agua, masajes, en fin, cualquier estimulación física le va a venir genial porque es lo que necesita para prevenir todos esos problemas que vienen de la atrofia muscular e incluso problemas óseos, ¿no? Entonces, cualquier estimulación que a ella le llame la atención funciona muchísimo, ¿no? Y hemos ya hablado que estas chicas funcionan muy bien con el refuerzo verbal, ¿no? Con el cariño, con el abrazo, con la música, ¿vale? Con los animales. Todo este tipo de cuestiones nos puede ayudar en el ámbito físico y también en el ámbito conductual. El de entrenar a una chica a que sea capaz de coger la cuchara y llevársela a la boca para comer, por ejemplo, ¿no? Con el control de esfínteres. Esa capacidad que tienen ella de responder a determinados estímulos reforzadores la podemos utilizar para entrenarla, ¿no? Teniendo en cuenta, insisto, que el desarrollo va a ser muy lento y los posibles aprendizajes van a aparecer después de muchísimo tiempo, ¿no? Porque la capacidad de respuesta de estas chicas es muy lenta, es muchísimo más lenta de lo normal, ¿no? Entonces cualquier pequeño avance nos va a costar mucho esfuerzo, va a costar mucho tiempo y a la vez debe ser todavía más valorado, ¿no? Porque va a suponer mucho más esfuerzo. Y sin embargo, las expectativas, tú lo has mencionado antes, Francisco, por parte de los padres deben ser bajas. Lo que nos preguntamos desde aquí es cómo mantener ese equilibrio entre pues, la confianza, pues, la fuerza necesaria para seguir adelante y bueno, y que no nos alejemos mucho, ¿no? de la realidad que tenemos delante, ¿no? También. Claro, un poco la fuerza es en los pequeños detalles diarios, ¿no? Es decir, no debo, si tengo la expectativa de que mi hija vuelva a andar, a lo mejor no lo consigue nunca, y a lo mejor me voy a frustrar, ¿no? Pues ese pequeño avance diario, esa sonrisa, conseguir su atención mediante una comida que le guste, un abrazo que le dé y ella sonría, el hecho de que me mire cuando yo le canto una canción, esos pequeños detalles son los que, digamos, deberían ser mi alimento diario, ¿no? Porque a lo mejor si tengo una alta expectativa, quizás no lo pase bien, ¿no? Y me frustre. Y de ahí que casi el terapeuta trabaje más con los padres que con las niñas, ¿no? A través además habitualmente de terapias combinadas, ¿no? En grupo, en pareja, importantísimo, Francisco, continuar, ¿no? con esa labor que además no puede detenerse nunca, porque como decimos, pues, los padres se enfrentan cada día a pequeñas heridas, ¿no? Pequeños momentos en los que nos dicen, mira, yo no puedo más, y otros en los que sí están preparados, como dices, por ese pequeño feedback, esa pequeña muestra de agradecimiento, podríamos decir, por parte de ellas, a continuar, ¿no? con esa difícil situación que tienen ante ellos, ¿no? Vaya, qué pregunta más larga. Bueno, pues sí, la asociación es fundamental, el hecho de que los padres compartan experiencias les ayuda. Y por supuesto tener una orientación a la hora de trabajar con las chicas y a la hora de poder expresar sus sentimientos, ¿no? Es fundamental, porque también estas chicas responden mucho mejor en un ambiente tranquilo, un ambiente afectuoso, ¿no? Entonces cualquier discusión, cualquier tensión que se lleva en la casa, a estas chicas les supone crisis de ansiedad, les supone problemas respiratorios, que se agudezcan esa crisis convulsiva, ¿no? Entonces, de cara a fomentar un buen ambiente y sobre todo una mejora en el aprendizaje de estas chicas, pues el ambiente estructurado, tranquilo y afectuoso es lo fundamental. Eso se consigue trabajando muchísimo con los padres, ¿no? Bueno, pues después de esa contestación a esa pregunta tan larga, me decías, Francisco, en el directo hay momentos en los que, oye, pues hay planos que hay que retocar, pues vamos a aprovechar para poner finalmente el foco sobre los padres. Nuevamente vamos a cerrar con este extracto de vídeo, así que Francisco, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y si te quedas aquí, pues podremos verlo juntos y cerrar esta nueva entrega del Psicólogo TV. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias.